Cuanto más conozcamos nuestra historia y nuestro pasado, menos probabilidades habrá de que se vuelva a repetir. Me ha encantado Patria, de Fernando Aramburu, un libro que debemos leer todos, absolutamente todos. Es un libro que habla fundamentalmente del terrorismo que durante 40 años sufrimos en España. Sin ánimo de hacer spoiler, el libro habla de la historia paralela de dos familias, de sus sentimientos, de su encuentro inicial, pero también de su desencuentro, y también del momento en el que se tienen que encontrar cuando realmente se odian. Eso es lo que ha ocurrido en muchos de los sitios del País Vasco durante estos últimos años. La historia que indudablemente pasa por cómo se conocen, cómo viven juntos una vida feliz, pero cómo también se separan por el terror y cómo indudablemente tienen que volver a verse las caras, a sentir que viven en el mismo pueblo y cómo eso se afronta de cara a vivir lo mejor posible. El libro habla también del comienzo de esa lucha armada, de cómo se captan a los terroristas, del primer momento en el que un terrorista tiene que matar y qué es lo que pasa por su cabeza, del terror, de las familias destrozadas, de cómo ese terrorista vive dentro de la cárcel y cómo se arrepiente o no. Es un realismo muy cruel, pero muy bien contado. No os lo creeréis, pero en el libro se escuchan los silencios de muchos de sus protagonistas, especialmente de las madres de esas dos familias, pero también de muchas otras personas que formaron parte de la construcción de ese terrorismo. Por supuesto que se habla de la Iglesia Católica y del papel que cumplió también en ese País Vasco, pero también de las víctimas y de los que en paralelo tenían que vivir una vida casi en secreto. El libro Patria de Fernando Aramburu debería ser un libro obligatorio en los colegios de España, porque es un libro que habla de nuestra historia, historia que si no conocemos, sin duda, estaremos condenados a que se repita. Al final del libro, lo que tenéis que hacer es pensar si todo lo vivido por esas dos familias merece la pena ser olvidado. Yo creo que no. Para eso se creó la ley antiterrorista. Creo que somos vistos como el país del cachondeo. Si no se cumple la ley, lo hacemos mal. No creo que la entrega de armas sea suficiente para poder modificar de nuevo la ley y permitir que estos presos se acerquen a sus familias. Estos presos hicieron mucho daño, tanto en las 3 provincias del País Vasco como en el resto de España. Minorar su condena o acercarles a sus familias sería reconocer de alguna forma que todos los sufridores, todas las víctimas del terrorismo no tienen pasado, no tienen memoria, no tienen de lo que quejarse. Creo que en España estamos obligados a cumplir la ley absolutamente a rajatabla y no permitir que terroristas que conocían perfectamente cuál iba a ser su futuro, ahora pidan de alguna manera un acercamiento a sus familias o directamente que las penas desaparezcan. No, el libro da pistas más que suficientes para entender que la ley se crea para ser cumplida. De nada sirve que ahora parezca que los terroristas se quieren arrepentir entregando las armas. ¿Por qué no solo entregan las armas, sino que también cuentan exactamente quién mató a cada una de las víctimas? Y de nada sirve que nos tapemos los ojos y que neguemos la historia pasada, donde cientos, miles de personas sufrieron un terror que jamás de los jamases debe volver a producirse.